Bienvenidos a un viaje por la cara más oculta, dramática y, a veces, inexplicable del evento deportivo más grande del planeta. 4 años de preparación, millones de miradas fijas en un rectángulo de césped, la presión de todo un país sobre los hombros. De pronto, en una fracción de segundo, el universo se derrumba. Un toque sutil, un despeje defectuoso, un desvío inesperado y el balón cruza la línea equivocada. El silencio se apodera de una mitad del estadio, mientras la otra estalla en un festejo ajeno. Es el autogol, el error absoluto, el fantasma que persigue a los defensores y que ha marcado el destino de las Copas del Mundo desde su mismísimo nacimiento. A lo largo de casi un siglo de competición, desde las tierras uruguayas hasta los torneos más recientes, la historia del balompié ha acumulado 66 de estos momentos fatídicos. 66 historias de redención fallida, de mala fortuna y de tragedias deportivas que quedan grabadas a fuego en los libros de estadística. Hoy vamos a desglosar, uno a uno, los detalles, los récords, las estadísticas y los nombres que dieron forma a este fenómeno tan temido como fascinante. Para entender la magnitud de estos 66 errores involuntarios, debemos comprender cómo ha evolucionado el juego. En los primeros torneos, los goles en propia puerta eran una rareza absoluta. Los balones eran pesados, el juego era menos frenético y las tácticas defensivas no dependían tanto de los cierres agónicos en el área chica. Sin embargo, con el paso de las décadas, la velocidad de las transiciones, la intensidad de los centros rasos y la acumulación de futbolistas en el área de castigo transformaron el autogol en un peligro constante. Lo que antes ocurría una o dos veces por campeonato, hoy en día se ha convertido en una tendencia estadística imparable. Si miramos las cifras globales con detenimiento, descubriremos que los torneos celebrados en Rusia en el año 2018 y el más reciente torneo global del año 2026 ostentan el récord absoluto de infamia en este apartado. Ambas ediciones cerraron sus registros con la impresionante cifra de 12 autogoles cada una. Para ponerlo en perspectiva, 12 goles en propia puerta superan la cantidad de anotaciones que muchas selecciones logran conseguir a favor en toda su historia mundialista. En el torneo de 2018, la cifra se duplicó respecto a los torneos anteriores de manera alarmante, y en el año 2026, la tendencia no dio tregua, alcanzando la temida docena apenas al concluir la fase de grupos, cuando el jugador tunecino Esquiri desvió un balón hacia su propia portería en un vibrante encuentro contra los Países Bajos. Antes de esta época de cifras de doble dígito, el torneo de Francia en el año 1998 ya había encendido las alarmas con 6 autogoles, seguido de cerca por la cita de Brasil en el año 2014, donde se gritaron 5 tantos en contra. Pero, ¿quiénes son los países que más han sufrido este castigo divino de la pelota? La historia es caprichosa y ha decidido que 2 naciones compartan el liderato de la mala fortuna. México y Marruecos encabezan la lista histórica, habiendo anotado 4 autogoles en contra cada uno a lo largo de sus participaciones. Para los aztecas, la relación con esta estadística es tan antigua como el torneo mismo. Para los Leones del Atlas, cada uno de esos errores ha significado un golpe durísimo en sus aspiraciones por trascender en las fases definitivas. En la otra cara de la moneda, donde la suerte sonríe gracias al error ajeno, encontramos a la selección de Francia. El conjunto galo es el más beneficiado de todos los tiempos en este rubro, habiendo sumado 6 goles a su favor gracias a la cortesía de defensores rivales que, en el momento de la verdad, terminaron empujando el balón en el arco equivocado. Si viajamos en el tiempo hacia los orígenes de la competición, debemos trasladarnos al año 1930, en Uruguay. Allí, bajo el frío del invierno montevideano, se escribió la primera página de este libro de desdichas. El protagonista fue el defensor mexicano Manuel Rosas. En un encuentro frente a la selección de Chile, Rosas tuvo la mala fortuna de batir a su propio guardameta, inaugurando un registro que nadie quería estrenar. Lo más curioso de este hito es que Manuel Rosas contaba en ese momento con tan solo 18 años de edad, lo que además lo blindó en la historia como el futbolista más joven de todos los tiempos en cometer un autogol en una Copa del Mundo. Un récord agridulce para un pionero del balompié latinoamericano. La fatalidad no respeta jerarquías ni escenarios, y la prueba más contundente de ello ocurrió en la gran final del torneo de Rusia en el año 2018. Nunca antes, en ninguna de las finales previas, se había visto un autogol. El partido definitivo es el escenario donde los futbolistas buscan la gloria eterna, pero para el delantero croata Mario Mandzukic, el destino tenía preparado un giro dramático. En los primeros compases del partido contra Francia, en un intento por despejar un centro venenoso a balón parado, Mandzukic peinó el esférico con tanta mala suerte que éste se coló en el ángulo de su propia portería.
Aunque el atacante croata se desquitó más tarde anotando un gol en la portería correcta, aquel error abrió el marcador para una Francia que terminaría coronándose campeona del mundo al imponerse por 4-2. Hasta el día de hoy, el de Mandzukic sigue siendo el único autogol en la antesala del trofeo más codiciado del planeta. El factor tiempo también juega un papel psicológico devastador. Entrar a un partido frío y cometer un error inmediato puede destruir la estrategia de cualquier director técnico. Ese peso lo conocen muy bien el paraguayo Carlos Gamarra y el bosnio Sead Kolaynak. Ambos defensores comparten el amargo récord de haber anotado los autogoles más rápidos en la historia de los mundiales. Gamarra, en el torneo de Alemania en el año 2006 ante Inglaterra, y Kolaynak, en la cita de Brasil en el año 2014 ante Argentina, vieron caer sus vallas cuando apenas habían transcurrido 3 minutos desde pitazo inicial. 3 minutos de juego, un par de toques de balón y la necesidad de remar contracorriente durante los 87 restantes. En el extremo opuesto del reloj se encuentra el dolor del último suspiro. Cuando el partido agoniza y las piernas ya no responden, la concentración puede fallar. Eso fue lo que le sucedió al marroquí Aziz Bouadouz en el año 2018. Se jugaba el minuto 95 del partido de la fase de grupos contra la selección de Irán. El empate a 0 parecía inamovible y ambos equipos se preparaban para repartir puntos. Sin embargo, en la última jugada del encuentro, un centro cerrado a primer palo provocó que Bouadouz, en su afán de rechazar al tiro de esquina, conectara un cabezazo implacable que dejó sin opciones a su portero. El partido terminó inmediatamente después, decretando la victoria de Irán por 1-0 y dejando al defensor marroquí tendido en el césped, quebrando en llanto en una de las imágenes más desgarradoras de aquel campeonato. Existe también un capítulo de absoluta rareza estadística en el que la fortuna se ensañó con ambos bandos en un mismo terreno de juego. Ocurrió en el Mundial de Corea y Japón en el año 2002, durante un electrizante partido de la fase de grupos entre las selecciones de Estados Unidos y Portugal. Aquella tarde oriental se convirtió en el único partido en la historia de las Copas del Mundo donde se anotaron 2 autogoles en un mismo encuentro. Primero fue el defensor portugués Jorge Costa quien, en un intento de despeje, terminó anotando a favor del conjunto norteamericano. Más tarde, para equilibrar la balanza de las desgracias, el estadounidense Jeff Goss desvió un balón de forma aparatosa hacia su propia red, beneficiando a los lusos. Fue un intercambio de regalos involuntarios que dejó atónitos a los aficionados y que permanece como una anomalía irrepetible en los torneos de la FIFA. Sin embargo, detrás de las cifras, los minutos y los récords, existe una historia que trasciende lo meramente deportivo y que nos recuerda que el fútbol, en ocasiones, se entrelaza con las realidades más oscuras de nuestra sociedad. Es imposible profundizar en el expediente de los autogoles mundialistas sin detenerse con respeto y solemnidad ante el nombre de Andrés Escobar. Nos ubicamos en el año 1994. La Copa del Mundo se celebraba en los Estados Unidos y la selección de Colombia llegaba al torneo con el rótulo de gran favorita por parte de expertos y leyendas de calibre de Pelé. El equipo sudamericano venía de una eliminatoria brillante, pero la presión interna y externa sobre el plantel era asfixiante debido al contexto social complejo que atravesaba su nación en aquella época. En el segundo partido de la fase de grupos, Colombia se medía ante el equipo anfitrión, los Estados Unidos, con la obligación imperiosa de ganar para mantener vivas sus esperanzas de clasificación. Promediando la primera mitad, un atacante estadounidense lanzó un centro raso desde la banda izquierda hacia el corazón del área chica. Andrés Escobar, un defensor central elegante, caballeroso, admirado por su juego limpio y pretendido por los grandes clubes de Europa, se barrió con vehemencia para interceptar el envío. Con tan mala fortuna, el esférico pegó en la punta de su bota y tomó una parábola lenta, imposible para el arquero Oscar Córdoba, cruzando la línea de gol. Estados Unidos se ponía en ventaja y, a la postre, ganaría el encuentro por 2-1, sentenciando la eliminación prematura de la escuadra colombiana. La delegación regresó al país con la tristeza de la derrota, pero nadie imaginaba el desenlace que aguardaba. Pocos días después de su retorno, en la madrugada de una jornada de verano en la ciudad de Medellín, Andrés Escobar fue increpado en el estacionamiento de un restaurante por individuos que le recriminaban aquel error deportivo. La discusión escaló rápidamente y el futbolista fue asesinado a tiros en un acto de violencia irracional que conmocionó al mundo entero. Aquel suceso trascendió las canchas de fútbol, transformando el autogol de Escobar en un símbolo eterno de dolor, pero también en un llamado a la cordura y a recordar que el fútbol es, al fin y al cabo, solo un juego. El legado de Andrés, recordado como el caballero de la cancha,
sigue vivo en la memoria de cada aficionado que entiende la delgada línea entre la gloria y la tragedia. 66 veces el balón ha tomado el rumbo equivocado. 66 veces un futbolista ha tenido que taparse el rostro con la camiseta, deseando que la tierra lo tragase en ese mismo instante. Desde los 18 años de Manuel Rosas hasta la madurez rota de Mario Mandzukic en una final, el autogol es el recordatorio definitivo de que en el deporte rey, la perfección no existe y la línea entre el héroe y el villano es tan delgada como el ancho de una línea de calorías. Cada 4 años, el mundo se paraliza para ver rodar la pelota y, mientras los delanteros afinan la puntería buscando el gol que los consagre, en el otro extremo de la cancha, los defensores miran al cielo rezando para que el destino no los elija a ellos para sumar el número 67 a esta lista de infortunios. Porque la historia de los mundiales se escribe con grandes gestas, con chilenas imposibles, con atajadas milagrosas y con copas levantadas hacia el cielo, pero también se escribe con el eco silencioso de los balones que entraron en la red equivocada, recordándonos la maravillosa, cruel e impredecible naturaleza del fútbol.